A todos, iniciamos la cápsula número 10 sobre la materia Geometría 2. El día de hoy nos vamos a especificar sobre el tema de superficies parametrizadas y su representación, donde nos dice que vamos a ver representaciones paramétricas. ¿Qué es una representación paramétrica? Es una forma de definir una curva o superficie mediante parámetros, generalmente representada por funciones vectoriales, lo cual vamos a estar viendo también sistemas vectoriales sobre la aplicación de cada una de ellas, ¿vale? Muy bien, si me lo permiten un momento, voy a compartirles pantalla. Muy bien, estamos acá ya de nuevo. Cápsula 10, Geometría 2. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, aparte de la introducción que ya les mencioné? Vamos a ver las superficies parametrizadas y su representación. ¿Qué dice sobre una superficie parametrizada? Es una representación matemática de una superficie en el espacio tridimensional mediante una función vectorial que depende de dos parámetros independientes, generalmente denotados como u y v, que se representa como radio de v igual a x literal de v, o y v, z v, donde las funciones x, y y z describen las coordenadas en el espacio. Recuerden la introducción de las primeras cápsulas donde hablábamos el tema de una inclusión de una nueva literal, lo cual aplica cuando hablamos en sistemas tridimensionales. Cuando hablamos sobre los espacios tridimensionales, nos vamos a estar dirigiendo a tres literales, lo cual cada una va a tener su coordenada en específico, ¿no? Muy bien. Esta formulación permite representar superficies curvas complejas que no pueden describirse fácilmente mediante ecuaciones explícitas del tipo z o función de x, y. En su caso, la parte parametrización proporciona una herramienta flexible para modelar formas tridimensionales, estudiar su comportamiento local y analizar propiedades geométricas como tangencia, normalidad, curvaturas y área. Es una herramienta esencial en geometría diferencial y modelado de ingeniería edil. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Dominio paramétrico y construcción geométrica. ¿Qué dice? Toda superficie parametrizada está definida sobre una región de plano V, llamado dominio paramétrico. Esta región bidimensional se transforma en una superficie tridimensional a través de la función vectorial. El dominio controla la extensión, forma y límites de la superficie generada. Al modificar los intervalos de los parámetros, se pueden producir distintas formas geométricas. Por ejemplo, variaciones específicas de los parámetros permite generar cilindros, esferas, conos o superficies más complejas como paraboloides e hiperboloides. En ingeniería, el dominio paramétrico permite ajustar modelos geométricos a dimensiones reales, lo que facilita simulaciones, análisis estructurales y representación de superficies geológicos complejos. Vamos a ver qué son las superficies clásicas y sus parametrizaciones. Existen superficies fundamentales que sirven para modelos básicos dentro de la geometría diferencial. Plano representa por ecuaciones lineales en U y V. Cilindro generado al mantener una variable constante, pero en variable constante, mientras otras describe una curva. Esfera parametrizada mediante coordenadas esféricas. Vamos a ver el tema de conos y paraboloide. Describe mediante relaciones cuadráticas entre variables. Por ejemplo, una esfera de radio puede representarse como, vamos a ver la función de las tres literales. En su caso, x, vamos a ubicarla sobre v con un radio y coseno y seno, ¿vale? Al igual que y z, lo cual la variable de x, nos vamos a ver donde hay una
hay una inclusión de una del tema angular diferente y en Y tenemos angulares iguales y en Z utilizamos las variables que hace diferente entre la X y Y. Estas representaciones permiten estudiar propiedades geométricas, locales y globales, siendo ampliamente utilizadas en simulaciones tridimensionales y modelado a estructuras, ¿ok? Lo cual lo vamos a estar viendo de esas mismas maneras, ¿ok? Vamos al siguiente. Vectores tangentes y planos tangentes. En una superficie de parametrizado se puede definir dos vectores tangente fundamentales mediante a derivadas parciales, donde vamos a ver la siguiente conjugación de ángulos y también la aplicación de forma angular de cómo se representa, lo cual hace un momento voy a regresarme a la diapositiva pasada. Es fundamental que esta funciones la puedan anotar por allí o las tomen en cuenta, ya que ese va a ser su comportamiento del tema de conos o paraboloide, cómo va a funcionar. En vectores, ya que vamos a entrar en vectores, aplica diferente. No sé si ya vieron el tema de vectores, cómo se calculan, cómo se hacen, pero bueno, ¿cómo funciona? De esta manera. Estos vectores describen la dirección en la que la superficie cambia cuando se modifica cada parámetro geométricamente, generando el plano tangente en un punto específico de la superficie. El plano tangente es una aproximación lineal local que permite analizar la inclinación orientación y comportamiento diferencial de la superficie en aplicaciones de ingeniería o en su caso ingenierías, que esta herramienta es clave para estudiar deformaciones pendientes, estabilidad estructural y comportamiento mecánico de las superficies y curvas. Hablando de vectores normales, perdón, y orientación de la superficie, podemos decir que el vector normal se obtiene mediante el producto cruz de las vectores tangentes. Es decir, como observamos, R radio de U o en su caso radio de B por radio de B, perdón. Este vector es perpendicular a la superficie en el punto considerado y determina su orientación espacial. Su dirección es esencial para analizar fuerzas normales, precisión y flujo sobre la superficie. La normal unitaria se obtiene al dividir el vector normal entre la magnitud, lo que permite trabajar con direcciones puras, sin considerar escala. Este concepto es ampliamente utilizado en física, ingeniería estructural y transferencia de calor y simulaciones computacionales. Yo les decía, a mí me tocó trabajar en la parte de computación donde se hacían todos esos cálculos. El comportamiento es similar como el que estamos viendo, solamente nosotros ponemos los datos siempre y cuando sean precisos. Obviamente va aplicado mucho a los ingenieros civiles, lo cual hacen sobre los planos que hacen ellos, donde te hacen estructura o en su caso, arquitectos que se basan en hacer poquito más las especificaciones a escala sobre lo que queremos nosotros fomentar. En ingeniería petrolera, el análisis de normal permite estudiar presión interna, reservorios y modelar interacciones entre capas geológicas. Ingeniería petrolera, solo una vez me tocó ver, chicos, cómo hacían eh, el análisis sobre un pozo petrolero, lo cual no sabían el comportamiento de la Tierra porque era un lugar que jamás habían ido. Y muchas veces los pozos ya están determinados, ¿no? Pero hay a veces donde se meten a lugares desconocidos. De hecho, yo les invito, ¿dónde regularmente están los pozos petroleros? ¿Sí o no, fuera de la civilización? ¿Por qué? Porque la exposición, perdón, sobre muchas reacciones químicas, incluso animales que pueden salir, porque yo vi la única vez que vi la excavación de un pozo petrolero, culebras, arañas, escorpiones, salen de esos lugares porque es su hábitat natural.
Desafortunadamente, pues nosotros invadimos esas áreas y ellos van a responder de una manera correcta. Me tocó ver un ataque de una víbora a un ingeniero que estaba cerca, no tan cerca del lugar, pero obviamente al escapar y al huir, pues ellos se escudan. Afortunadamente no pasó a mayores, pudimos controlar la situación, pero les comparto esta parte porque es algo muy normal en el campo laboral, chicos, ya que pues tenemos que estar listos. En un momento me tocó con un compañero, no le gustaban esas cosas y era, no sé si miedo o fobia o no sé cómo llamarlo, pero definitivamente se mantuvo en la oficina y no, nunca bajó. Porque tenemos que observar, tenemos que ver comportamiento. Ciertamente nosotros tenemos que hacer nuestro análisis igual humano, visual, no confiar mucho de la computadora, porque pues desafortunadamente la tecnología pues siempre va a estar ahí, pero quien va a notar las anormalidades de una situación, pues somos nosotros como ingenieros, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo esa parte. Eh, También a la aplicación de estas áreas, también hay lugares, y creo que en algún momento lo comenté, que hay que hacerlo manual y hay que aprender a hacer los cálculos correctos, ¿no? Obviamente, muy pocos. La verdad es que en el mundo ya profesional, muchas compañías están automatizando. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo puede hacer un ser humano, pero va a tardar más. Una computadora, picas todos los datos y menos de una hora ya está listo, ¿no? A diferencia de nosotros, tenemos que, pues, primero hacer un geoplano, hacer las descripciones de cómo hacer cada uno, los cálculos, lo que hay alrededor, dibujar, pintar, si es necesario, poner figuras geométricas. Entonces, si tarda, a veces, si no un día, hasta 2, 3 días, dependiendo qué tan grande sea la superficie, ¿no? Por eso es la implementación hoy en día de los programas que existen, ¿eh? AutoCAD es uno de los, no sé si ya lo habían escuchado, uno de los programas más eficaces también para hacer algunos cálculos de este tipo, también hacer especificaciones generales sobre cualquier otra eh, análisis en este tipo de geoplanos o de terrenos que hay que hacer o simular sobre dependiendo de las circunstancias, ¿no? Muy bien, esta parte va aplicado sobre los vectores normales y orientación de superficie. Vamos al cálculo de área y aplicaciones en ingeniería. Esto ya aplica más de una parte de tecnicismo y me gustó, chicos, así es como trabajan hoy en día. Incluso las pantallas son táctiles, la mayoría, y pues obviamente es para que obviamente lo proyectamos, pero es táctil y ya vamos haciendo nuestras eh, anotaciones, porque como les decía, no son exactos los cálculos a veces del programa. Entonces hay uno que otro defecto y pues hay que irlo mejorando y que dándonos opiniones. A veces nos piden de último momento, no, pues cámbiala esto, o haz mejor esto, o el área de los empleados del otro lado, etcétera. Entonces ya aplica un desgaste porque pues hay que cambiar todo. Y si lo ponemos en el sistema es de poner todo otra vez y poner, entonces ya mejor ya que nos corrige el sistema, pues nosotros ya vamos haciendo las modificaciones necesarias. Y también quiero comentar lo siguiente, chicos, quiero que observen, están en la oficina, pero el equipo de protección nunca se quita. ¿Por qué? Porque estos ingenieros que son de campo suelen salir constantemente e inconscientemente y a veces al no llevarlo implica una multa por parte de las personas que nos dan los permisos e internamente también una llamada de atención, pero también obviamente todo es para evitar situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, pues observen cómo algunos son más específicos, pero su equipo de protección siempre es fundamental, ¿no? En el elemento diferencial de áreas en una superficie parametrizada se obtiene mediante ds igual a, tenemos que ya vamos a estar aplicando la fórmula que dijimos hace un momento, donde este elemento permite calcular áreas totales mediante integración doble sobre el dominio paramétrico. El cálculo de áreas es fundamental en ingeniería para determinar superficies de contacto, transferencias térmicas, flujos y de fluidos y análisis de esfuerzos. En aplicaciones petroleras, las superficies parametrizadas permiten modelar reservorios tridimensionales, analizar trayectorias de
perforación y optimizar simulaciones de producción. Su uso mejora la precisión de modelos computacionales y facilita la toma de decisiones técnicas basadas en análisis matemático riguroso. Chicos, se han dado cuenta que no me he metido mucho en la forma porque me interesa más, que entiendan el funcionamiento lógico y teórico de todas estas aplicaciones. Muchas veces, y yo les puedo tomar de antemano, yo cuando fui estudiante, a mí jamás me explicaron, me fueron directo a la fórmula y a veces no sabemos en qué se aplica. Entonces es fundamental entender la parte teórica sí o sí para evitar a un futuro riesgo o no saber dónde aplicarlo, ¿no? Y bueno, ya que tuve la experiencia, me gusta compartirles muchas situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que tengan un buen día, que tengan un excelente día. Hasta luego.